Distinguidos y honorables miembros de la mesa directiva, presidentes, vicepresidentes, distinguidos colegas senadores y senadoras, señor ministro de Agricultura, señora directora del ICBF, igualmente altos dignatarios, tanto de planeación como el DPS. De verdad que este debate es supremamente importante porque está tocando una de las fibras de los temas que duelen en este país y tienen que ver con el tema de desarrollo, el tema de crecimiento, el tema de oportunidades, el tema de desigualdad. Y qué bien que el doctor Horacio Serpa, en buena hora, con cifras claras, contundentes, demostró unas realidades de nuestro país. Unas realidades que aflora a todas luces. Lo primero es que existe una alta concentración de la riqueza en este país. Simplemente verlo, el coeficiente de Gini, ese coeficiente que muestra cuán concentrada está la riqueza en un país. Y la relación que muestra para Colombia es triste y lamentable. Colombia está entre los países con la mayor alta concentración de la riqueza. Si nosotros lo observamos con países desarrollados como Noruega, Finlandia, Francia, etcétera, nos quedamos aterrados de esas diferencias en lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza. Si miramos nosotros con el índice de desarrollo humano, un índice que mide a través de 3 dimensiones especiales, como es la esperanza de vida, muy relacionada con la salud de los colombianos, muy relacionada con esos determinantes de la salud, de saneamiento básico, muy relacionada igualmente con el tema de la educación como otra dimensión muy importante cuando analizamos los índices de desarrollo humano, muy relacionado con el ingreso per cápita. Allí observamos cómo Colombia está totalmente rezagado de ese país que soñamos, de un país de oportunidades, un país en el que cada uno de sus ciudadanos pueda tener ingresos que le permitan vivir con dignidad. La realidad es otra en Colombia. Y esto es producto de todo el esquema, del modelo, de la forma como se ha organizado el desarrollo de la economía del país y otra serie de políticas complementarias. Y en ese sentido, cuando miramos todos esos datos, el ingreso per cápita, un país con un ingreso per cápita que está alrededor de los $5.800 per cápita por año. Colombia es un país pobre. Cuando lo digo que es un país pobre, algunos se me aterran en Colombia. Claro, ese es un ingreso per cápita muy bajo, comparado con países que hayan dado un salto muy importante, que tenemos ingresos per cápita del $60.000, $70.000, $80.000 por año. Y esto definitivamente se entristece más cuando observamos que ese ingreso per cápita pues está asociado a una concentración de la riqueza. De allí que Colombia está obligado a dar unos saltos muy profundos para lograr elevar el nivel de oportunidades, el nivel de ingresos y el nivel de satisfacción de cada uno de sus ciudadanos. Colombia tiene un reto muy grande para que con los recursos que tiene, recursos naturales, que ustedes que recorren la geografía de Colombia saben que es cierto, que tiene unos valles inmensos, tiene unas montañas también con altos niveles de fertilidad, tiene ríos, tiene 2 mares,
de los pocos países de Latinoamérica que tienen 2 mares, pero que aún teniendo todas esas condiciones no ha podido constituir, no ha podido integrar un modelo que le permita dar el salto en términos de un mayor desarrollo económico y por ende un mayor desarrollo social. Esos son los retos que tiene Colombia. ¿Somos capaces de dar ese salto? Esa es la pregunta. Y aquí precisamente nosotros nos cuestionamos. Las decisiones que se han tomado, las que se tienen proyectado tomar, van a permitir que Colombia, con esa inmensidad de recursos naturales que tiene, pueda dar ese salto a lograr convertirse en una gran potencia desde el punto de vista de riqueza y que esa riqueza se distribuya mejor en nuestra sociedad. Estamos bastante lejos. Por eso yo he venido insistiendo y a raíz de todos estos análisis que hemos estado realizando, que Colombia tiene que tomar acciones muy contundentes, muy fuertes en sus políticas de desarrollo. Una tiene que ver en el tema de la educación. Colombia actualmente, y lo observamos hace poco en unos análisis, la inversión en educación está en el 4% del PIB. Mientras cuando uno observa todos los países que han avanzado, países recientes como Singapur, que dio un salto gigante, como Corea del Sur, su esencia estuvo fundamentada en la educación, en una inversión clara, contundente, en cambios en el esquema de la educación, en la formación de unos jóvenes ciudadanos profesionales con más poder de creatividad que pudieran transformar esos recursos que tienen al frente, al lado. Países que hoy tienen alrededor de un 7 hasta un 8% de su Producto Interno Bruto invirtiendo en educación. Y ese es uno de los primeros retos que tiene Colombia, si se quiere dar el salto. Y tiene que demostrarse en forma clara y contundente en los presupuestos. Tenemos que pasar de ese 3.5, 4% de educación a 7, 8%. Es una decisión que se tiene que tomar ya, insisto, si queremos avanzar nosotros. Y eso implica definitivamente reasignar los recursos del presupuesto. Colombia tiene que hacerlo si quiere dar el salto. De lo contrario, vamos a seguir allí sencillamente navegando, viviendo en ese mar de contradicciones que ya se esbozaban. Basta ver la realidad de cada una de las ciudades nuestras, de las regiones. Además, un país caracterizado por un desarrollo totalmente desigual, con regiones que han permanecido a través del tiempo muy lejos del desarrollo, de ese desarrollo relativo. Basta ver las costas pacífica, en la misma costa atlántica, en los mismos llanos orientales, una marginalidad total. Basta mirar lo que sucede al interior de todas nuestras ciudades en general, en la cual usted encuentra unas desigualdades muy fuertes, muy tremendas. Cartagena es un ejemplo. Claro, y hay 2 Cartagenas muy marcadas, pero muy marcadas 2 Cartagenas. Una Cartagena con un nivel de avance, desarrollo, pues bien importante, y la otra totalmente marginada, pero totalmente marginada de un desarrollo armónico, de más oportunidades para la gente. Y así podemos ver, inclusive aquí en el mismo Bogotá, sucede lo mismo. Ya el doctor Horacio planteaba más de 700.000 bogotanos en la marginalidad, en la pobreza. ¿Y qué decir de la costa pacífica? Que además quiero que por favor, ahí si me ponen un video de la costa pacífica por allí, a ver si me lo colocan. Por favor, ayúdenle al senador con el video que trajo para el debate. De la costa pacífica, por favor, para que miremos esa otra realidad, con las contradicciones también, esa costa del Pacífico, porque observamos unos desarrollos portuarios excelentes,
pero al lado de ello una marginalidad tremenda y absoluta. El video, por favor, el video sobre el Aquí está, senador, el video. Miremos ese video. Hasta allí. Eso habla por sí solo. Eso habla por sí solo, hasta allí el video. Lo que vieron allí es una realidad del Pacífico colombiano, que es parte de esa realidad de nuestra Colombia. Inclusive voy a confesarle algo, ustedes vieron Casas de Palafito. Allí Edinson Delgado en sus años de infancia vivió en Casas de Palafito. En Casas de Palafito. Quizás esa lucha tenaz que le inculcaron nuestros padres de estudiar, eso es lo que ha permitido que hoy esté aquí frente a ustedes, o si no había sucumbido a esa realidad de los compañeros de infancia, pocos, contados, lograron avanzar en la sociedad colombiana, porque la otra realidad los absorbió. Esa realidad que hay que cambiar en este país. Esa es una realidad de Colombia. Ustedes, nosotros que recorremos este país, esa es la realidad de Colombia. Y hay que cambiar paradigmas. Créanme que hay que tomar decisiones fuertes, contundentes, de políticas de Estado, para cambiar esa realidad en procesos de educación fuertes, revolucionarios, que transformen esas mentes de los colombianos, en materia de infraestructura, en materia de acciones que permitan darle un vuelco a esa realidad colombiana, porque, insisto, de lo contrario, vamos a continuar en este país viviendo esta triste realidad. Y claro, aquí aprobamos el presupuesto, vamos a aprobar una decisión importante. Y la gran pregunta es, ¿hasta dónde, con ese presupuesto, con esa decisión, vamos a cambiar esta realidad colombiana? ¿O qué es lo que hay que hacer para cambiar esa realidad? E inclusive en el Pacífico, doctor Aurelio, usted que conoce el Pacífico, yo he venido insistiendo que hay que cambiar paradigmas. Un Pacífico con toda la riqueza, tiene la riqueza del mar. ¿Saben cuántas toneladas de atún suben y bajan por el mar Pacífico? 400.000 toneladas al año. ¿Cuántas capturamos? Casi nada. Ahí está viéndonos la cara. Y vemos a Ecuador, a Perú, con una costa mucho más pequeña y como casi el 50% de su economía vive de la producción de lo que produce el mar. Y aquí no, nos damos el lujo de tener dos mares. Colombia se da el lujo de tener dos mares. Allí sencillamente pasan los días, los años, viendo esos mares, con toda esa riqueza allí, viéndonos la cara. Cuando tomamos una decisión para cambiar, insisto, esos paradigmas. ¿Cuándo la tomamos? Hay que ver la UNAD, Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, que precisamente constituyó para generar políticas que pudieran transformar esa realidad en nuestros mares, que era la antigua INPA e INCODER. Presupuesto de la UNAD no llega a los 100.000 millones de pesos. ¿Cuándo podemos tener esa realidad? Si tenemos los recursos nosotros, tenemos la tierra, tenemos el mar. Pero ¿qué hacer para que eso produzca más? Para que dé más oportunidades a la gente,
para que genere riqueza. Además, para acabar con la pobreza hay que generar riqueza. Si no generamos riqueza, no podemos acabar con la pobreza y adicionarle allí, generar riqueza y que esa riqueza se redistribuya mejor, no con esos coeficientes de Gini, que eso da tristeza y vergüenza para un país. Eso da tristeza y vergüenza para un país, ese coeficiente de Gini, que es cuando vemos las estadísticas del DANE, del Banco Mundial, de un año a otro, disminuye en 0.1 décima, no más. No, eso no le sirve a un país como Colombia, un país con tanta riqueza natural, que es que ahí donde está la gran contradicción, con toda la riqueza natural, una riqueza del recurso humano que de pronto hay que hacer transformaciones en esa formación del recurso humano. Alguien me decía allí que hay que hacer unos cambios muy fuertes al interior de las mentes, de los cerebros nuestros, para que podamos aprovechar lo que tenemos allí. Puede ser válido, pero algo tenemos que hacer en este país, porque de lo contrario vamos a vivir esa triste realidad. En el caso del Pacífico, hace aproximadamente 4 años se hizo un estudio muy profundo por parte de las gobernaciones de esos 4 departamentos, de Nariño, Cauca, Valle y Chocó, con las oficinas de planeación, y elaboraron un plan de desarrollo del Pacífico colombiano, un plan que pudiera transformar esa realidad del Pacífico. Ese plan tuvo un costo, tenía un costo de 28.5 billones de pesos. 28.5 billones de pesos. Con 28.5 billones de pesos aplicados seriamente, con responsabilidad, podíamos transformar esa realidad, esa verdadera realidad del Pacífico, de lo que vimos allí. La pregunta es, ¿pasaron años, meses y pasarán otros años para que haya una decisión fuerte, contundente, política, de poder invertir esos 28.5 billones de pesos para transformar esa realidad? Empezando para generar más riqueza en esa zona, que yo he tenido una tesis que además ha entrado en contradicción con algunos teóricos de la economía, y la tesis mía es que en esas zonas marginales nuestras, la única forma que se pueda dar un boom del desarrollo desde el punto de vista económico, de más producción, etcétera, es que el Estado entre a ser inversionista directo e invita al sector privado a que participe, porque de lo contrario va a ser casi que imposible que en las zonas nuestras el sector privado por sí solo tome decisiones de hacer grandes inversiones, por muchos factores que usted conoce, de las utilidades que recibe el sector privado, en las zonas donde invierte, en las zonas andinas, por los oligopolios, tantas cosas que imposibilitan que el dueño de capital tome una decisión de arriesgarla, entre comillas, en la inversión en esa zona. Y allí se requiere esa decisión política del Estado, que sea inversionista directo en el sector productivo y llame al sector privado, venga, asociémonos para avanzar, transformar esas realidades. Porque lo contrario, insisto, van a pasar meses, años. Nosotros aquí vamos a estar un periodo más, tal vez algunos más, pero veremos esa realidad. En estos días leía un discurso de Alberto Lleras Camargo, aquí en el Congreso de la República. Alberto Lleras Camargo, cuando lo leía hablaba sobre el Pacífico, igual a la realidad que estamos viendo hoy. Todos los mismos problemas. No se ha avanzado en este país en materia de desarrollo de esas zonas marginales. ¿Qué decir de los llanos orientales? Hemos perdido una de las oportunidades más grandes con los llanos orientales. Doctora Tovar, doctora Marisa, los llanos orientales, claro, con todo el petróleo. Le pregunto a ustedes, ¿la industria petroquímica se desarrolló en nuestro país? Yo le hago la pregunta a ustedes, cuya materia prima es precisamente el petróleo. ¿Se desarrolló la industria petroquímica en nuestro país? Muéstreme esos niveles de desarrollo de la industria petroquímica. Muy limitada la industria petroquímica. Debieron de ser uno de los estandartes de una industria petroquímica fuerte en Colombia, con posibilidades de exportar, posibilidades de un mayor desarrollo. Tampoco, porque hay temas, insisto, en las decisiones de política que están pesando en este país. Entonces, estos debates sirven para hacer esas reflexiones de fondo, de políticas de Estado.
de fondo. Y que bien, doctor Horacio, que usted trajo esto a colación. Ojalá en ese proceso que viene los candidatos a la presidencia, o los partidos más bien, porque ojalá aquí en Colombia también hubiera una transformación en ese sentido, que los partidos fueran los fuertes, que las personas que representen como candidato a ese partido representaran las tesis de ese partido. Cuando lleguen a gobernar, precisamente se comprometieran con esas tesis de los partidos, de tal forma que si no cumplieran, el pueblo los castigara a los partidos. Y ojalá lográramos nosotros un compromiso serio, de fondo, de los partidos, con sus candidatos, en términos de estas verdaderas políticas de transformación a Colombia, porque de nada, insisto, va a servir, seguiremos viviendo en esta pobreza real, que es lo que estamos nosotros vivenciando en Colombia. Esa es la realidad de Colombia. Colombia es un país pobre. Colombia es un país pobre en medio de la riqueza natural. Esa es la realidad de Colombia. Somos un país pobre. Esa es la realidad en medio de la riqueza, pudiendo ser un país rico, una gran potencia, en la que cada uno de sus hijos viviera con dignidad. Cada uno de sus hijos pudiera cantar realmente el himno de Colombia, decir, qué orgulloso me siento colombiano. Muchas gracias. A usted, senador Guillermo Santos, es otro citante, ¿no? Senador Guillermo Santos.